En este video veremos lo que es un amplificador operacional, algunas de sus características, su funcionamiento, su circuito equivalente y un ejemplo de cómo podemos utilizarlo y su análisis matemático. ¿Qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional, comúnmente conocido como OP-AMP por sus siglas en inglés, Operational Amplifier, es un circuito integrado conformado por transistores, configurados como amplificadores diferenciales que permiten realizar una gran variedad de circuitos electrónicos, como puede ser el caso de amplificadores de señal, osciladores, filtros, comparadores, entre muchas otras cosas. Como podemos observar, el amplificador operacional, de manera muy general, cuenta con 2 pines de entrada y 1 de salida. Tenemos la entrada no inversora, denotada por el signo más o positivo, y la entrada inversora, identificada por el signo menos o negativo, y su salida, obviamente. Así como se ve el símbolo, es como podemos representarlo. El amplificador operacional se caracteriza por tener 3 cualidades principales. Obvio, hay más, pero ahorita solo nos enfocaremos en estas. Una de ellas es tener alta ganancia. La segunda es alta impedancia de entrada y la tercera, baja impedancia de salida. Estas características se deben a que el amplificador operacional, al contener múltiples amplificadores diferenciales en su configuración interna, pueden dar como resultado que la impedancia de entrada sea muy alta. Por lo general, es del orden de megaohms, y la impedancia de salida sea muy baja, menor a los 100 ohms. Este es el circuito equivalente, y podemos ver la impedancia de entrada y salida que mencioné hace un momento. También podemos observar que el voltaje de salida del OP-AMP va a depender de la ganancia del mismo y de la diferencia de tensión entre las terminales no inversora e inversora. Podemos decir que existen 2 formas de utilizar el OP-AMP. Una de ellas se conoce como entrada sencilla. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues está muy fácil. Simplemente nos dice que conectaremos una de nuestras 2 entradas a la señal que queremos amplificar y la otra a tierra. Por lo que si conectamos la señal a la entrada de la terminal no inversora, produciremos un voltaje de salida con la misma polaridad. Si lo aplicamos a la inversora, teniendo la no inversora a tierra, tendremos una fase de salida opuesta a la aplicada a la entrada. Ahora bien, si utilizamos ambas terminales de entrada para la señal que queremos amplificar, le podemos llamar operación de doble entrada. Ninguna de las 2 terminales estará conectada a tierra y la salida amplificada resultante estará en fase con la señal aplicada entre las terminales, positiva y negativa. Si se acuerdan, al inicio mencionamos que el OP-AMP tiene una ganancia muy alta, de cientos de miles, que en muchos casos, idealmente, se puede llegar a considerar como infinita. Entonces, si queremos tener una ganancia en rangos que podamos utilizar, lo que debemos hacer es utilizar una retroalimentación negativa. De esta forma, la ganancia del circuito la hacemos dependiente de la retroalimentación. Eso quiere decir que la vamos a hacer dependiente de la impedancia de retroalimentación y del circuito en sí. Vamos a ver un ejemplo muy simple. A este circuito se le conoce como amplificador inversor. ¿Por qué? Bueno, pues porque conectamos la señal de entrada a la terminal inversora, lo que va a hacer que la fase de salida sea opuesta a la de la entrada en el voltaje que amplifiquemos. Este es el circuito equivalente y podemos ver perfectamente bien cómo se conectan las impedancias de entrada y de salida a nuestra retroalimentación. La forma de analizarlo va a ser muy simple y para eso vamos a hacer algunas cuantas consideraciones. La primera va a ser que el circuito va a estar funcionando en la región lineal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no vamos a saturar la salida. Ya sabemos que si se satura, la tensión de salida será la máxima posible, o sea, el voltaje de alimentación del circuito integrado, tanto para voltaje positivo como negativo. La segunda consideración será que podemos ver el circuito equivalente del OP-AMP como si fuera una caja negra. ¿Y esto a qué se debe? Fácil. Sabemos que la resistencia de entrada es muy grande, por lo que no va a existir una corriente entre las terminales inversora y no inversora. Y esto va a ser muchísimo más simple la forma de analizar el circuito. Para la salida,
Vamos a hacer una consideración más o menos parecida. La resistencia es muy pequeña en comparación con alguna carga que pudiéramos conectar, por lo que no vamos a estimar esa resistencia o esa impedancia de salida que tenemos, dado que es muy pequeña. Ya dijimos que no existe corriente circulando entre las terminales de entrada, entre la inversora y la no inversora, y que el circuito está funcionando en la región lineal. Por lo tal, vamos a considerar una tierra virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a existir una diferencia de potencial entre terminales, positiva y negativa o inversora y no inversora. Por lo tanto, tendríamos el mismo voltaje, que en este caso sería de 0, porque está conectada a la tierra. Si consideramos una corriente de entrada, tendríamos que va a pasar a través de R1. Y posteriormente, dado que no existe corriente de entrada en nuestras terminales, tendríamos que se iría a RF, llegando hasta el voltaje de salida o hasta el punto o el nodo de nuestro voltaje de salida. Por lo tanto, podemos considerarlo de la siguiente manera. Podríamos definir que la corriente de entrada va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de nuestra entrada inversora, que en este caso sería 0, sobre la resistencia R1. Y la corriente que pasa por RF sería el voltaje de nuestra terminal inversora menos el voltaje de salida sobre la resistencia RF. Por lo tanto, podemos observar que hay una relación entre estas dos ecuaciones, donde si sustituimos la corriente de entrada, podemos llegar a esta relación. Si reacomodamos, podemos ver que nuestra ganancia, el voltaje de salida sobre nuestro voltaje de entrada, va a ser igual a la resistencia de retroalimentación RF entre nuestra resistencia R1. Por lo tanto, sabemos que si nuestra resistencia de retroalimentación es más grande, nuestra ganancia será más grande. Si nuestra resistencia de retroalimentación es más pequeña, la ganancia que tendremos a la salida será más pequeña. De esta manera, podemos analizar y ver cuál va a ser la relación de nuestro voltaje de entrada con respecto a nuestro voltaje de salida en función de las resistencias que coloquemos a nuestro circuito. Bueno, pues así es como funciona un amplificador operacional. También vimos qué es y sus características principales, además de un pequeño ejemplo. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y deja en los comentarios qué otro tema te gustaría que explicara.